Hola gente, bueno pues esta vez nos toca hablar del franquismo, un periodo comprendido entre 1936, en el que comienza la Guerra Civil Española, y 1975, en el que muere el dictador Francisco Franco. Es un periodo largo, es un periodo complicado, difícil, porque si lo podemos comparar con algún otro desastre ocurrido en la historia de España, este podría ser el de la Guerra de la Independencia y sus consecuencias con el reinado de Fernando VII. Ambos periodos supusieron un frenazo en el desarrollo económico, social, cultural del país, y durante mucho tiempo buena parte de la población estuvo silenciada, reprimida. El golpe de Estado de 1936 no fue un pronunciamiento más, tal y como veníamos viendo desde el siglo XIX. Los militares habían sido muy activos en la política española y en el siglo XX el fascismo es uno de los elementos que más influyen en el orden que van a imponer los militares en este momento. El Estado que van a construir es un Estado, en principio, imitando al nazi alemán o al fascista italiano de Hitler y Mussolini. El origen del nuevo Estado surgió del mando militar único que tenía el general Franco, que fue nombrado jefe del Estado el 30 de septiembre de 1936. El fracaso de la toma de Madrid le obligó a establecer una nueva doctrina, una nueva política con la que identificar al bando nacional. Había que combinar los valores tradicionales de la derecha monárquica con un programa nuevo donde se integrasen las dos fuerzas que le apoyaban en la rebelión, falangistas y carlistas o requetés. Un decreto del 19 de abril de 1937 creó un nuevo partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, las FE de las JONS. En su corto articulado declaraba a Franco jefe de la nueva entidad política, además de disolver cualquier otro partido o formación política. Todas las fuerzas y grupos se integraron en el llamado Movimiento Nacional. Pero lo más destacado del nuevo Estado, como justificación de su validez por las consecuencias sociales y políticas que tuvo, fue su calificación de cruzada. Antes era glorioso alzamiento. Inicialmente, la rebelión era contra la República. Los alzados se consideraban anticomunistas, antiseparatistas y defensores de un orden basado en la autoridad y la integridad nacional. Pero fue la Iglesia Católica la que dio la justificación definitiva al régimen. Fue en junio de 1937 cuando el episcopado justificó la rebelión, dando como causa la necesidad de evitar una revolución comunista. Inmediatamente Franco retomó las palabras de la Iglesia Católica, las palabras del episcopado, y manifestó el carácter nacional y religioso de su guerra. La base ideológica del nuevo Estado se llamó nacionalcatolicismo. A partir de aquí, pues se fueron tomando medidas que respondían a unas opciones políticas evidentes, como por ejemplo el cambio de bandera, la supresión de los partidos, los decretos de contrarreforma agraria. En fin, la ideología del nuevo Estado se fue perfilando a través de diferentes decretos y leyes que se promulgaron en ese momento, como por ejemplo, la primera fue la Ley de Administración del Estado, que daba a Franco todos los poderes y que convertía al país en una verdadera dictadura militar. La segunda ley que se aprobó fue el Fuero del Trabajo, que si recordáis del vídeo anterior fue inspirada en la Carta del Lavoro de Mussolini y que adoptaba el modelo capitalista como el único posible, pero sin derecho de huelga. También se creaba un sindicato único, el sindicato vertical, al que estaban obligados a afiliarse a todos los trabajadores. El Estado franquista se creó en medio de una guerra. Por lo tanto, tenía que hacer leyes que reprimieran a los vencidos y que establecieran el orden por el miedo. De esta manera se hizo la Ley de Responsabilidades Políticas,
en 1938, que declaraba al enemigo rebelde y establecía la negativa de Franco a cualquier concesión o perdón. En julio de 1938 se restableció la pena de muerte y en este momento fue cuando se hizo junto a esta ley la de represión de la masonería y el comunismo en 1940. En estas leyes represivas había un componente nazi bastante evidente. No olvidéis que los nazis habían creado una legislación antisemita. Es decir, todos estos estados fascistas, nazis, habían creado en el pueblo la idea de un enemigo, en el caso de los alemanes, los judíos, y en el caso español fueron los masones, precisamente porque, bueno, el elemento judío en España no existía. Por lo tanto, había que crear también la idea de que había una conspiración. También se puso el elemento antisemita por medio cuando se decía que había una conspiración judeo-masónica contra el Estado y por lo tanto había que instaurar un régimen represivo para poder defender al Estado de todos los enemigos que habían sido cómplices de la República a la que habían vencido, ¿verdad? Entonces, de esta manera, la Iglesia fue una aliada indispensable para crear precisamente este nuevo modelo ideológico, este nuevo elemento simbólico para hacer que el Estado fuera más legítimo, ¿verdad? La Iglesia, el Ejército y la Falange fueron sin duda los tres pilares de apoyo del régimen franquista. El componente ideológico fundamental, el religioso, sería el más favorecido y a cambio el régimen obtuvo el apoyo y la legitimidad moral que necesitaba. El propio Papa Pío XII felicitó a Franco, terminada la guerra, por la gracia de la paz y la victoria con la que Dios había dignado coronar el heroísmo de vuestra fe y caridad. Imaginaos lo que esto significó, ¿no? en aquel momento, puesto que el apoyo del propio Vaticano a Franco ya fue evidente desde el primer momento y fue para Franco un apoyo indispensable. El nuevo Estado garantizaba a la Iglesia, por lo tanto, libertad y autonomía y anulaba la legislación laica de la Segunda República. No olvidéis que siempre había habido una constante lucha entre el Estado y la Iglesia por dominar elementos indispensables de la sociedad española, como por ejemplo la educación. Y el poder de la Iglesia había ido decreciendo progresivamente, os acordaréis, en el siglo XIX por las leyes desamortizadoras, más tarde el anticlericalismo en el sexenio revolucionario, después con la ley del candado de Canalejas. Es decir, la Segunda República había sido ya el colmo porque la Iglesia había visto peligrar sus privilegios de una manera clara y se alió con Franco en la guerra y ahora, por supuesto, tuvo su contrapartida, ¿no? Es decir, sin duda la Iglesia y el Ejército fueron los pilares fundamentales, ya digo. El Ejército fue depurado de los elementos republicanos que tenía y los militares ocuparon los puestos de poder, sobre todo, ya sabéis, al ganar la guerra, pues en los primeros años de la posguerra, los elementos falangistas que ocupaban la oficialidad y la dirección de los mandos militares, pues ocuparon también los puestos ministeriales y las jefaturas de los principales órganos de gobierno. La idea era que la sociedad estuviera totalmente militarizada. Convirtió a España en un verdadero cuartel. El apoyo al régimen franquista llegó también de los grupos que conformaban aún la vieja oligarquía de terratenientes, como ya os dije, a los que se les garantizaba o se les devolvían todas sus propiedades.
las industrias, por ejemplo, que conseguían la anulación total de cualquier reivindicación de los trabajadores, los capitalistas financieros, la pequeña burguesía tradicional provinciana, los católicos conservadores, en general, pues en fin, todas las clases privilegiadas que veían en la victoria de Franco, pues la solución ya definitiva a todas sus reivindicaciones de poder que veían peligrar con los partidos de izquierda en la República, ¿verdad? Pues a partir de aquí, a partir de que el Estado empieza ya a desarrollarse después de las primeras legislaciones, de que el Estado ya tiene sus primeros gobiernos y ya empieza a consolidarse, pues vamos a ver cómo se desarrolla a partir de aquí en varios periodos. Vamos a dividir en la dictadura en tres partes. La primera, que es inmediatamente los años de la posguerra, que son años digamos, de reconstrucción, largos años de reconstrucción que duran pues hasta el año 50 mediados de los 50, 53, 54, hasta que el Estado logra que los americanos se interesen en defender la dictadura, precisamente porque al haber vencido en la guerra, Franco se queda sin apoyos. Los apoyos que había recibido de nazis y fascistas, que son vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el problema es que Franco se queda aislado y necesita aliados. Y ve en la nueva etapa de Guerra Fría una oportunidad en su anticomunismo para acercarse a las posiciones norteamericanas en este nuevo periodo. Pasa bastante tiempo, es decir, en 1953 es cuando se logra establecer el primer acuerdo militar y de cooperación con Estados Unidos, por el que Estados Unidos pone bases militares en España y da una ayuda económica al régimen que le permite abrirse al exterior, que antes, porque claro, hasta 1953 había habido un bloqueo internacional, porque daos cuenta que España es un estado fascista en un mundo que ha ganado la guerra contra el fascismo. Por lo tanto, el problema es que es un estado anómalo, es un estado extraño dentro de Europa en ese tiempo. Por lo tanto, el conflicto está en acabar con el aislamiento de España en esa época. Y los acuerdos con Estados Unidos lo logran. España entra en las Naciones Unidas y a partir de finales de los 50, en 1959, pues ya podemos hablar del inicio de una segunda etapa que está caracterizada por el desarrollo económico dentro de un periodo de prosperidad europea que bueno, pues es lógico que los países europeos, una vez que ya han recibido las ayudas americanas, se han reconstruido, han podido mejorar sus economías y sus políticas internas. Entonces, pues España aprovecha este desarrollo, sobre todo intenta acercarse a la nueva Comunidad Económica Europea, envía miles de emigrantes a Europa que ayudan en su reconstrucción. Y esta etapa, que vamos a llamar etapa de desarrollismo, dura los años 60 hasta, vamos a ponerle un límite, en 1969-1970, que es la época en la que Franco designa al príncipe Juan Carlos como su sucesor y se realiza la Ley Orgánica del Estado, 1967, que intenta reformar la dictadura, intenta reformar su legislación para acercarla a lo que el régimen trata de construir trata de denominar como una democracia orgánica. El concepto de democracia orgánica es un concepto confuso que intenta disfrazar la dictadura de una
de una democracia que en realidad no existía. Entonces, es todo para agradar precisamente a los países occidentales, para que no le pusieran tantos problemas, ¿no? Son los años finales del régimen, unos años de una tímida apertura política y cultural, se relaja la censura y se intenta negociar con los partidos políticos exiliados y con personajes importantes que estaban en el extranjero. Se intenta negociar una transición que después daría lugar a la democracia en la que vivimos hoy. Esos son los años finales hasta la muerte de Franco en 1975. Por lo tanto, tenemos estos tres periodos. En este vídeo vamos a analizar la primera parte, porque para que no se haga tan largo, vamos a dividirlo en dos. Entonces, en la parte de la posguerra, en la parte de los años 50, hasta que en 1959 vienen los tecnócratas del Opus Dei y se empieza a hablar de desarrollismo con el plan de estabilización de López Rodó. Hasta esa época España vive unos años de tremenda penuria, de tremenda crisis económica, hambrunas, etcétera, que se agravan precisamente con el aislamiento internacional. Durante la década de los 40, la situación política y económica puede definirse de represión feroz y de desastre y crisis económica. La situación de España era desastrosa, un país en ruinas, además de las pérdidas humanas, la destrucción de bienes, casi 200 ciudades devastadas, pueblos arrasados, una agricultura y una industria y servicios en ruinas. Puede hablarse también del hambre al que se sumaba la represión, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de un historiador francés que se ocupó de estudiar esta época, Max Gallo, que escribió: el silencio envuelve a España, se depura, se denuncia, se detiene, se tortura y a veces se fusila. La represión fue uno de los principales instrumentos del nuevo Estado, además de las detenciones, delaciones, denuncias y venganzas que se sucedían bajo la dirección del sistema judicial. Una de las acciones que se realizaban al amparo de la Ley de Responsabilidades Políticas fue la instrucción de expedientes de depuración. Todo aquel que hubiese permanecido en la zona republicana y no se hubiese precipitado para alistarse en el ejército salvador, se vio obligado a justificar las razones de su conducta favorable a su participación en la República o de su neutralidad. La situación económica evolucionó muy lentamente. Entre 1945 y 1946 la política fue absolutamente autárquica. Os recuerdo que la autarquía es el sistema económico que solo se basa en la producción y el consumo de bienes internos y que no importa productos del exterior. Pero claro, España si no puede realizar un sistema autárquico total porque carece de una producción energética local, ¿no? Pero bueno, el aislamiento internacional obligó a España a intentar este tipo de política. Por lo tanto, esto sumió a España en una tremenda crisis que provocó unas hambrunas tremendas y un aumento de la mortalidad enorme. En definitiva, el problema fundamental fue cómo salir del aislamiento internacional después de que la ONU condenara al régimen español como un peligro al ser el único país fascista que en ese momento el único apoyo que tenía era el de la Argentina del general Perón, ¿no? Con el que firmó
un acuerdo en 1948 para que Argentina pues, pudiese suministrar trigo a España, que fue, junto con Portugal, los únicos aliados que tenía en ese momento, porque, bueno, ya sabéis que en ese momento los Estados Unidos estaban intentando reconstruir la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial por el Plan Marshall de 1948, pero España se vio fuera del plan Marshall. Los acuerdos con Estados Unidos se firmaron en 1953 y a partir de ahí España, el gobierno de Franco, se vio liberado de todos los problemas que tenía hasta ese momento, y eso abrió las puertas para una continuación del régimen ya hasta su muerte en 1975. Los exiliados que habían creado un gobierno republicano fuera del país, en México, vieron cómo sus esperanzas, las esperanzas de volver, las esperanzas de que los aliados que habían ganado la guerra pues presionaran para un cambio de régimen, se desvanecían, y esto hizo posible que Franco pudiese festejar sus 25 años de paz en 1962. Vamos a dejarlo aquí y en el siguiente vídeo veremos la segunda parte a partir de 1959, veremos cómo el régimen se consolida y se desarrolla y crea ya una España distinta, una España nueva en los años 60 y 70. Bien, pues nada, hasta entonces, sed felices y chao.